Que Dios te bendiga. Qué hermoso ver por medio de este video cómo Jesucristo, al poder de su palabra, los mares, los vientos, las tempestades se sometían al poder de su palabra. Y vemos cómo Jesucristo era seguido por una infinidad de gentes y de multitudes que por X o por Y lo seguían. Él había tenido un día difícil, donde había enseñado parábolas, donde había hecho sanidades, donde había hecho cosas poderosas con el pueblo. Pero en el versículo 35 vemos cómo él toma la decisión de ir con sus discípulos y subir a una barca. Y bueno, dice el versículo 35, en aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Dios te dice tal vez hoy, pasemos al otro lado. Yo no sé cuál es el lado que tú necesitas caminar. Pero ellos decían, vamos a pasar al otro lado del lago. Jesucristo dando instrucciones a sus discípulos. Y bueno, necesitamos caminar y obedecer la palabra del Señor cuando Él nos dice, pasemos al otro lado. Pero ve este pasaje de la Biblia donde dice, pasemos. No dice pasa, pasemos al otro lado. Después de un día largo, tomar la decisión de atravesar el agua en la noche y caminar. Pero Jesucristo iba con ellos. Y bueno, no importa las circunstancias que tú estés pasando, Jesucristo tal vez te dice, pasemos al otro lado. El versículo 36 dice, y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. El versículo 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Pero vale la pena mencionar que dice una gran tempestad. Eso nos enseña, iglesia, de que nosotros, cuando Cristo va con nosotros, déjame decirte, van a venir tempestades y grandes tempestades. El hecho que conozcas a Cristo, el hecho que vivas con Cristo, no te exhibe de una gran tempestad. Los discípulos habían visto el poder maravilloso de Cristo. Y aún así, teniendo a Cristo entre ellos, vino una gran tempestad. Hoy estamos pasando por días difíciles. Ya hay una gran tempestad que nos toca la puerta, que quiere venir el temor, que quiere venir ciertas circunstancias a nuestra mente en medio de esta gran tempestad. En nuestra vida tenemos tiempos de alegría, de gozo, de muchas cosas donde hemos visto la poderosa mano del Señor. Eso habían visto los discípulos. Pero no se esperaba en este tiempo de una gran tempestad. Aún Jesucristo estando en ese lugar, no se esperaban tener esa gran tempestad. Aún caminando con Jesucristo, eso no los exhibió de tener una situación difícil, de tener una tempestad que los atemorizaba. Y los vemos en los capítulos que siguen. Y tú como cristiano puedes tener, y estamos pasando por momentos de grandes tempestades. Yo puedo seguir en redes sociales amigos pastores que incluso el virus, la epidemia les ha tocado a su puerta. Poderosos pastores que tienen iglesias poderosas en crecimiento, pero eso no los exhibe de grandes tempestades. Tú estás en un mundo que es difícil, que no te exhibe de tempestades. La Biblia dice que cuando Jesús se fue, dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Y esa es la palabra de fe que Dios te da en esta hora. Vas a tener tempestades, pero Dios está contigo. Has visto la mano poderosa del Señor ayer, pero aún así Dios está contigo aunque vengan tempestades y tiempos difíciles. Es tiempo de poner en práctica lo que Dios ya te ha enseñado. Los discípulos habían experimentado tiempo atrás enseñanzas de Cristo, tal vez un discipulado del mismo Cristo dándoles acerca de parábolas y enseñanzas, pero ese era el tiempo que en esa tempestad poder poner en práctica su fe, poner en práctica lo que habían experimentado, el poder de Dios, saber que Dios mismo estaba con ellos, porque Jesucristo, Dios estaba con ellos. El versículo 38 dice, y él estaba en la pompa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y podemos ver a un Jesús cansado. Había tenido un día largo de haber enseñado, de haber liberado, de haber caminado. Y vemos un Jesucristo humano que tuvo que descansar porque sus fuerzas naturales pedían que Él descansara.
pero un Jesucristo humano también, que tenía la confianza aún en la tempestad de que su Padre Celestial estaba a su lado. Jesucristo que podía descansar, ni aún los gritos, ni aún la marea, ni aún el agua lo despertaban, porque Él estaba confiado en su Padre Celestial que estaba ahí a su lado en ese momento difícil. Al menos 4 apóstoles de los que estaban en ese lugar, en esa barca, sabían el oficio de pesca, sabían tal vez cómo nadar, eran expertos. Tal vez no era la primera tormenta, pero aún así ellos tuvieron temor. Aún así ellos clamaron y se desesperaron. Y el Señor te dice, no importa qué tanto hayas caminado en esta senda, no importa qué tanto sabes acerca de la palabra, necesitamos confiar siempre en Jesucristo. Necesitamos siempre poner nuestra fe delante del Señor. No importa qué tanto conozcas, no importa tus habilidades, no importa tus dones, no importa tus talentos, necesitamos siempre confiar en el Señor Jesucristo. El pasaje dice que Jesucristo estaba en la pompa, en la parte trasera del barco. Y mira, cabe mencionar que la parte trasera del barco, de la pompa, es la parte donde está el timón. Es la parte también donde el capitán puede ver desde lejos tanto el mar y la travesía donde van caminando, pero puede ver también la multitud del barco, cómo se está sucediendo, qué es lo que están haciendo, cuál es su labor, qué están desempeñando. Jesucristo está en la pompa. Aunque no te des cuenta, en la parte trasera, aunque tú no lo puedas ver de frente, Él está detrás de la cortina, viendo cómo está tu situación, viendo cómo te conduces. Tal vez tú digas, pues está durmiendo. No, Él está en ese lugar de privilegio. Y déjame decirle, cuando tú lo pones en la pompa, en esa área del timón, Él puede manejar tu barco. Él puede dirigirte. Él puede calmar la tempestad. Pero Él puede en ese mismo lugar traer paz, traer tranquilidad. Y ese barco que se llama vida puede dirigirlo a un mejor sendero, a un mejor mar, a un mejor lugar y a un destino que creemos que es la gloria eterna. Confía en el Señor. Él va en la pompa, Él va manejando el timón de tu barco. Jesucristo puso a prueba la fe de cada uno de ellos. Jesucristo, en una situación que ellos conocían acerca del mar, en su vida cotidiana, de esa forma puso a prueba la fe de cada uno de ellos. Y eso nos enseña que nosotros somos vulnerables, que somos personas que tendemos a fallar, que somos personas que no importa lo grande o lo poderoso que pueda ser el hombre, es vulnerable delante de las circunstancias de este mundo. Podemos ver hoy en día, no importa lo grande, no importa que seas un actor, no importa que seas una persona de eminencia con poder en este mundo, algo tan invisible pero tan real que es un virus, puede afectar, puede traer temor, puede traer una situación de pánico en la vida del hombre. Porque a final de cuentas, nuestras fuerzas y nuestras vidas no es nada si Cristo no está con nosotros. El versículo 39 dice que Jesús se levantó y reprendió el viento y enmudeció, y cesó el viento y hizo grande bonanza. Que Dios ahí a sus discípulos una vez más quería enseñarles que Él estaba con ellos. En el versículo 40 sigue diciendo, y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados y cómo no tenéis fe? Jesucristo diciéndoles en pocas palabras, no han visto mi poder, no han visto lo que yo he hecho ya en la vida de las personas que me siguen. Y esa palabra amedrentado, mira, lo que quiere decir es alguien que tiene un temor y alguien que se deja, que es presa de un miedo infundido, de alguien que te persigue, alguien que te quiere intimidar. En estos momentos, eso es lo que el enemigo quiere que pase en tu vida, amedrentarte y que no puedas ver el poder del Señor. Amedrentarte te nubla tu entendimiento y no deja ver lo que Cristo ya hizo ayer, pero lo que puede hacer también el día de hoy. No te dejes amedrentar, el Señor te dice. Jesús les da una lección de confiar en Él una vez más. En sí el problema era la falta de fe que ellos tenían en Jesucristo. Teniendo al Rey de Reyes y Señor de Señores ahí con ellos, sabiendo lo que Él había hecho y lo que Él podía hacer, no confiar en el Señor. Y eso es lo que pasa a veces con nosotros, sabiendo las promesas de Dios, la palabra del Señor,
No recordar que ese poder hoy mismo puede ser eficaz y traer sanidad y traer paz. Eso es lo que nos puede llevar a ese momento de desconfianza del Señor. Pero Dios te dice, entra en bonanza, entra en paz, confía en mí que yo estoy contigo. Dios está contigo. Recuerda los primeros versículos, el versículo 35, donde Él le dice, pasemos al otro lado. Yo creo que Jesucristo hoy te dice, pasemos al otro lado. Pero recuerda, Él está contigo, no estás solo. No quieras pasar por tus propias fuerzas. Pasa con Cristo y Cristo te toma de la mano. Y van a haber tormentas, van a haber mareas, van a haber vientos. Pero Cristo te dice, pasemos al otro lado. Y es plural. Él va contigo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van contigo para ayudarte, para caminar en fe y vencer toda situación que quiera atemorizarte. Tal vez piensas que Dios duerme, tal vez piensas que Dios no te escucha, pero Él está ahí a tu lado. Tal vez piensas que no lo puedo ver, no lo puedo sentir, pero Él está ahí a tu lado. Así como está la situación difícil, Él es más presente y Él es más real que cualquier situación que tú puedas palpar. Yo te animo a que te levantes en fe en esta hora y creas que Jesucristo va en la barca. Yo quiero que te levantes y recuerdes lo que Él ya hizo en tu vida. Él lo puede seguir haciendo hoy, aún más poderosamente. Recuerda que Él es Hijo de Dios. Despierta a Dios con tu fe. Él solo está esperando que con fe tú creas en Él y Él se levanta a tu favor. Que Dios vea que tú confías en Él en esta situación. Él solo está esperando a que tú clames a Él. Recuerda, clama a mí y yo te responderé. Quiero leer este pasaje y que recibas esta palabra de Dios para tu vida. Dice el Salmo 89, versículo 8 al 10, dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Vuelvo a repetirlo. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Quédate con esa palabra del Señor. Él se levanta a tu favor. Dios está en la barca. Dios está en tu barca. Que Dios te bendiga.